Buenos días a todos. Realmente para mí es un placer estar en este podio representando a mi país, El Salvador. Es un país muy pequeño de 21.000 kilómetros, casi como Santiago, creo que tiene como 15.000, ¿no? Y una población de 6 millones de habitantes. Quise dar un poquito de ese tema para que veamos un perfil de un país tan pequeño como el nuestro, donde tenemos un hospital pediátrico de referencia, único en esa extensión de tiempo, y es necesario empezar a hablar un poco de nuestras realidades. Quise traer un perfil de más o menos 5 años y hasta la fecha de marzo para que veamos cómo estamos y si en Latinoamérica tenemos algo similar, donde encontramos unas diferencias estadísticas bien importantes. Creo que la primera parte que quisiera enfocar es que veamos, perdón, la anterior, es realmente en la primera, esta, que en el 2018, ahí ustedes ven un total de pacientes consultados por primera vez de labio y paladar hendido y el subsecuente. Como vemos, anda en una media aproximada de entre 60 y 100 pacientes entre los diferentes años. Quise traer esto para que veamos cómo va la diferencia antes de pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, y cómo todos estos números se alzan, pero sobre todo en el paciente subsecuente. Vean esa totalidad de secuelas que tenemos en los diferentes años. ¿Qué sucede con esto? Muchas veces hemos tomado en cuenta estos perfiles donde muchas veces en nuestros países latinoamericanos existen ciertas misiones internacionales donde hacen niños y tenemos mucha secuela. Y aquí hay muchas fundaciones que hacemos labio y paladar hendido, que probablemente vamos a países o somos parte de esta y queremos hacer labios y paladares vírgenes, donde hay una cantidad de secuelas increíbles que existen. No creo que solo sea El Salvador, creo que Latinoamérica tiene ese problema. Deberíamos de enfocar nuestras misiones teniendo tanto cráneo facial, con tanta experiencia. Yo no lo soy, pero sí creo que ellos merecen también tener una calidad de vida. Nos enfocamos cada día más en perfeccionar. Yo realmente, quizás humildemente les digo, he hecho 3 veces los workshops y cada vez que vengo y lo hago en ese molde tan difícil de hacer que no se compara en nada a la piel y me pongo a la par del estudiante, para mí significa un reto muy importante. Porque si en un muñeco para mí es un reto, para un niño llegar a la perfección es mucho más. Una parte bien importante es cómo estamos clasificando el labio paladar hendido. Yo no sé si ustedes tienen esta problemática. Nosotros sí la tenemos, por lo menos yo lo he sentido en estos últimos 13 años. Tengo 23 años de pertenecer al hospital. Soy pediatra, cirujano pediatra y cirujano plástico. Y realmente el CIDIES es un poquito difícil para encajarlo. Mi institución es nacional y estos son el encajonamiento donde tenemos al niño de labio y paladar hendido. ¿Sí? Y lo llamamos labio, ¿cómo? Leporino. Como no nos gusta llamarlo, per se I10, sí lo clasifica de esta manera y lo seguimos llamando así. Entonces yo quiero empezar a ver con estos datos estadísticos muchas cosas en las que, como responsables de la salud del niño de LPH, debemos tomar en cuenta para ver qué cambios podemos hacer internacionales. Y me pareció interesante hacer este pequeño recordatorio de cómo estamos internacionalmente y nacionalmente. Entonces vemos una producción en la consulta externa un poco mantenida antes de la pandemia. Obviamente en el 2020 hubo una baja increíble porque se suspendieron totalmente las cirugías electivas. Y hay un repunte en el 2021, si ustedes lo ven, y 2022, donde la consulta pues se eleva totalmente a tratar de ver a esta cantidad de niños. El enfocar en el CIDIAS, traté de ver si podíamos ver cirugía plástica y odontología. Tenemos 2 ortodoncistas, la única preparada, a mi juicio personal, es doctora Sofía Pérez Mata, que sí es una ortodoncista craneofacial y que realmente para mí quizás es la única en mi país
que puede hablar nuestro idioma, porque conformar ese equipo multidisciplinario es difícil en nuestros países, más cuando la pobreza y los recursos son limitados. Y miren cómo se enfoca, cuál es el principal diagnóstico con el cual en odontología, lo vamos a llamar en general la ortodoncia, clasifican al paciente con labio y paladar hendido como anomalía de la relación entre los arcos dentarios. Todos estos datos que les estoy dando desde el CIMOU, ustedes lo pueden encontrar, pero no hay una diferenciación entre si es una hendidura compleja o no, si es unilateral, si es bilateral, porque no lo pueden marcar ellos como odontólogos, los cirujanos plásticos o los que se encargan de hacer labio y paladar hendido, podemos hacer algún tipo de especificaciones según el CI10. Me quiero correr. Ahí está. Entonces, esta es la consulta. Miren la cantidad de pacientes de primera vez, muy poca relativamente, entre lo que es labio y paladar hendido. Ustedes ven la diferencia, que siempre es a predominio masculino, anda un promedio de 60 casos a 70 casos nuevos en la consulta de primera vez. Pero veamos el total de la subsecuente. Imagínense, solo en el 2018 hay una comparación de primera vez de 64 con una subsecuente de 884. ¿Ustedes creen que vamos a alcanzar esa cantidad de secuelas por año? Es muy difícil. Obviamente están en diferentes estadios, pueden llegar desde recién nacidos hasta más grandes como primera vez de hasta de 1 año, 2 años, dependiendo de dónde nos agarró. Si fue en el 2020, ustedes ven un déficit de pacientes consultados en el 2020 de hasta 18 por la pandemia, pero el repunte que existe, obviamente, ya en el 2021. Y nos vamos agregando. Estas son siempre las mismas estadísticas de lo que es el paciente primera vez y el subsecuente. Ay, no me pasó. Y el resultado final. Trataré de ir un poco rápido porque como que la charla es muy rápida. En odontología vemos un promedio que es aún mayor en primera vez y miren la del subsecuente, es muchísimo más alta. Entonces, ¿y por qué hay una diferencia con el de hospitalización? Vean, es un poco más porque es lo que logramos hacer. De ese porcentaje que hay, estamos bastante bajos probablemente del consulta externa. Pero en consulta externa, como repetí, puede ser el recién nacido, puede ser un niño subsecuente y las fechas de operación son diferentes. Entonces, más o menos estas son las estadísticas que traigo y más o menos tengo este caso. Bien importante, este fue en el 2020 y lo traigo acaso porque fue tan difícil para mí operar a este niño. Era un bilateral, es el que estaba en la portada. Mi ortodoncista lo manejó con NAM muy bien y miren qué lindo cómo me lo dejó para operarlo. O sea, realmente para mí es un trabajo excelente. Pero operarlo allá en el 2020, donde en mi país no existía ni pruebas COVID, que el anestesiólogo usaba esa caja para operar. Fue tan difícil para mí y lo traigo a consecuencia porque operar con un nivel 3, operar en una caja, sin una luz como muy adecuada. Miren a dónde puse la lámpara porque no miraba nada. Estaba sudando. Me quité la capucha porque no la toleré. Entonces, era muy difícil en ese momento. ¿Por qué operé a este niño tanto? La verdad que fue una presión bastante mayor de la madre y lo hizo hasta a nivel privado porque quería que fuese operada. Fue por junio más o menos del 2020 y operar en esas condiciones fue el único que hice y por eso lo traje así. En el 2020 durante la pandemia, donde todo estaba cerrado y nosotros estábamos aparentemente en casa y solo algunos médicos teníamos la condición de poder salir. La mamá consiguió estos dispositivos, no hay en mi país. Fue muy difícil, pueden decir que asimetría, pero hacerlo bajo esas condiciones fue totalmente difícil. Este fue su resultado y acá está la nena ya operado, es de ella, y cada día va creciendo más. Me encantó el tema que dio el doctor, se me acaba de olvidar el apellido, Person. Es muy importante. Cuando esto fue primera plana en mi país, a mí me llamó mucho la atención. Ahora la tasa de mortalidad de salud mental en nuestros jóvenes está creciendo. Y no solamente en labio y paladar hendido, sino en nuestros médicos. Estoy viendo un déficit terrible
con nuestros colegas. Hay suicidios de compañeros internos, estudiantes de medicina, doctores, ya con especialización. Quiero tomarme un segundo para decirle a los residentes que están en estudio que no solamente es operar por operar, es necesario mantenerse. Este es el último caso, que también ocupamos ortodoncia prequirúrgica. Ahí lo tienen, y eso es nuestro resultado. Eso es nuestro equipo. Somos 4 cirujanos plásticos que estamos al pie del cañón en nuestra institución con esa cantidad de pacientes. Y nada, esta es nuestra razón de existir, nuestro amor, lo que les quiero, esa humanización y esa templeza que tenemos que tener como especialistas. No hacer cursitos y solo operar, sino realmente darle forma en cada uno de los criterios médicos y especialistas que vamos a hacer en el futuro. Muchas gracias.